estudiantes de ingeniería y pues la carrera de ella es muy similar a la de gestión ambiental, lo único pues están en facultades diferentes y a lo que entendía es una colaboración que tiene ingeniería con la facultad de farmacia. Entonces, escuela de farmacia, es verdad. Entonces, lo que nosotros queremos, pues basado al expertise y a los conocimientos que nos ha brindado nuestra casa de estudios, compartirles un poco sobre qué es gestión, ¿verdad? Gestión ambiental. Yo inicialmente les voy a compartir una presentación de lo que a mi criterio y experiencia he tenido con gestión ambiental como tal, desde el ámbito, sería bueno que apagaran sus audios para los que tengan. Desde el contexto de gestión ambiental municipal, gestión ambiental institucional, gestión ambiental organizacional, gestión ambiental empresarial, que es un tema eje. ¿Que mi teléfono se consigue? Entonces, comienzo, les voy a compartir, creo que sí se puede compartir, ¿verdad? Sí, sí se puede, Mariela. Que a mí si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Okay. Estamos sobre gestión ambiental empresarial. Pues como les comentaba, para mí criterio y conocimiento y según mi expertise, actividades que he tenido como profesional. Mariela, casi no se te escucha, un poquito más fuerte. ¿Ahora? Sí, mejor, pero manténela ahí. Ok. Como les comentaba, dentro de mi expertise y conocimiento como profesional, yo he determinado que gestión ambiental pues están dentro de estos 4 temas. Pueden haber mucho más, pero para estos son como los 4 principales que existen: el municipal, el organizacional, institucional y empresarial. ¿En qué consiste el municipal? Pues las actividades que se generan dentro de la gestión ambiental, pues está el manejo de desechos sólidos, el manejo de aguas residuales, instrumentos ambientales para obras que tenga propiamente la municipalidad, campañas de sensibilización, campañas de reforestación y participación activa en la regulación ambiental. Todas estas se tienen que regular con las normas nacionales e internacionales que se manejan en el contexto ambiental. En el tema organizacional, pues como sabemos, los proyectos ambientales, un proyecto ambiental puede ser desde un sistema de recolección de residuos sólidos, ya sea municipal, ya sea comunitario, o ya sea desde el enfoque socioeconómico, ¿verdad? Que pueda tener una comunidad para poder impulsar. Por aquí hay amigos como Francisco Mayorga, que él es también partícipe de una organización que se llama Defensores de la Naturaleza, y pues él ya tiene el expertise de algunos temas de proyectos ambientales que manejan desde el área de conservación, el área de reforestación o aquellos proyectos que son autosostenibles que se utilizan los bosques para generar fuentes de ingresos. Están también el monitoreo de medidas de mitigación. Pues como bien sabemos, las organizaciones no gubernamentales prestan un servicio ad honorem en muchos casos para estar vigilando o estar en la vanguardia de aquellas empresas que se encuentren en ciertos puntos de conservación, cumplan con las medidas o al menos puedan retribuirle un poco a los recursos naturales de aquello que han causado daño. La integración ambiental y social, este vínculo es muy importante debido a que pues todo el tema de los recursos ambientales va vinculado con la cosmovisión de la sociedad, ¿verdad? Entonces, este tema
tiene que tener una participación de ambas vías. Del tema de la valoración de los recursos, pues sabemos de que el agua, el bosque, el aire, pues nos generan un servicio y pues nosotros tenemos que retribuir a ellos. Esto es a veces muy complejo desde el tema de las organizaciones manejarlo porque, pues como les comentaba en el instituto anterior, la cosmovisión de algunas comunidades, pues o limita o facilita este tema de la valoración. Nosotros como sociedad civil, dentro de ya en un casco urbano, pues nosotros a veces o somos muy racional en los recursos, limitamos el uso de, por ejemplo, de la regadera, no la abrimos más de 15 minutos, o limitamos ciertas actividades para que los pues estén siempre, ¿verdad? Inclusive nosotros hacemos pagos pues por estos recursos, por el agua. Entonces, si nosotros en el tema de las organizaciones impulsáramos aún más el tema de la evaluación de los recursos, creo que tendría una mejor retribución al bosque y al agua, ¿verdad? La participación activa en la regulación ambiental, pues como ellos están, las organizaciones participan dentro de la legislación ambiental ambiguamente porque pues no es como un ente gubernamental que tiene todo la potestad para poder restringir actividades. Ellos sí están en la vanguardia de poder definir qué empresa, qué comunidad es la que pues está generando un daño, ¿verdad? Y reportarlo. Las campañas de sensibilización, campañas de involucramiento ambiental. Las campañas de sensibilización pues pueden ser varias, ¿verdad? No pueden ser solo en enfoque de deforestación, no pueden ser solo en enfoque de desechos sólidos, sino que también puede ser dinamizado, ¿verdad? Cómo se puede obtener a través de los recursos naturales. Y las campañas de involucramiento ambiental, que cómo se puede integrar a las comunidades en el tema de la valoración de los recursos. En el tema institucional, tenemos pues que las instituciones son el ente regulador o lo llamábamos también el ente administrador de la legislación ambiental. Esto pues se encarga de velar por el cumplimiento de cualquier persona individual o colectiva que pueda repercutir, hacer un daño o repercutir al medio ambiente. También las instituciones se encargan de auditorías de cumplimiento de medidas de mitigación. Pues lo vemos claramente con el Ministerio de Ambiente, que realizan auditorías de cada 5 años, cada 3 años, cada 2 años, para poder verificar que las empresas estén cumpliendo con lo establecido en el instituto ambiental que presenta o en el diagnóstico ambiental. La integración ambiental y social, pues la institución, las instituciones gubernamentales pues también tienen, están encargadas también de integrar al medio ambiente y a la sociedad, pues en involucrar en campañas, en conocimiento, en incitar a que hagan estos instrumentos de evaluación inicial o diagnósticos ambientales para que nosotros podamos tener una gestión ambiental y las medidas de mitigación se puedan pues reducir, cumplir, perdón. Las campañas de involucramiento ambiental, pues estas ya lo hablábamos, ¿verdad? Era educación ambiental, temas de reforestación, temas de actividades de recolecta o playas limpias o suelos limpios. A veces aquí pues falta mucho lo de playas limpias o de mañanas de limpieza. Teoría de efectividad de manejo de áreas protegidas o áreas de reservas naturales privadas. En este tema pues tengo un poco de expertise porque lo viví propiamente cuando trabajaba en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y pues este tema es muy de gestión ambiental porque desde el tema de conservación uno va al área protegida y verifica que estén cumpliendo con los manejos de desechos
sólidos, con el tema de monitoreo de temperatura, de puntos de calor, el monitoreo de flora y fauna, el seguimiento de proyectos, que sean planes operativos anuales, que todo lo que establecieron en el inicio de su planificación se pueda reflejar en la acción del área protegida. Y en el tema de empresas privadas, que hay una sección para que ellos puedan tener no solo empresas privadas, también personas individuales que quieran tener un área de reserva natural privada en donde... Mariela, fíjate que no se te está escuchando tanto. ¿Ahora? ¿Sigue hablando? Hoy y ahora sí. En el tema de áreas de reservas naturales, ¿sí se me escuchó todo o no se me escuchó nada? Pues sí se te había escuchado. Ok, ¿y ahora? Bajito. Ahora mejor. Ahora, en el tema de áreas, pues ya lo mencionaba, áreas de reservas naturales privadas, pues pueden ser voluntarias. Estas áreas de reservas naturales también es un tema de gestión ambiental porque involucra varias acciones, ¿verdad? El manejo de desechos sólidos dentro del parque o la reserva, el tema de monitoreo, todo este tema es en el contexto ambiental. Ahora bien, en el tema empresarial está inicialmente de toda empresa, uno como gestor ambiental a lo que debe de realizar cuando inicia a laborar es un diagnóstico ambiental. El diagnóstico ambiental consiste en evaluar qué impactos genera la empresa en el medio ambiente o cuáles impactos se han abordado o cuáles impactos no se han abordado, cuáles son de mayor importancia accionar con medidas de mitigación, cuáles pueden esperar. Sin embargo, esos no pueden ser olvidados, ¿verdad? Y posterior a ello, establecer un plan de gestión ambiental cuando nosotros ya tengamos bien claro el panorama de qué impactos genera la empresa. También se debe regir bajo la normativa legal nacional e internacional. Esto sí quiero hacer énfasis que no solo las normativas que el Ministerio de Ambiente o el 68-86, que es la ley de mejoramiento del medio ambiente, no solo lo que establece esta ley, sino que también internacional, porque cuando una empresa, por ejemplo, Alejandra, que estuvo en Agrocaribe, una empresa quiere exportar su cultivo, debe cumplir con ciertas normas, ¿verdad? Entonces, es importante que en el cultivo que, por ejemplo, de palma, que ellos realizaban, tenga todas las medidas legales ambientales para que la exportación pues no sea limitada y que ciertas también medidas de certificaciones pues limitan, ¿verdad? Y tienen que cumplir. Por ejemplo, el manejo de residuos eh, agroindustriales, que eso es muy común, que a veces limita la exportación del cultivo. Y ahí es donde también un gestor ambiental puede ingresar a accionar y pues decir, no, pues la normativa de Global Gap, por así decirlo, limita ciertos agroinsumos porque hay una contaminación excesiva porque erosiona el suelo. Y son todos estos temas que uno también debe de manejar porque el tema ambiental va muy enfocado en temas globales, ¿verdad? Por ejemplo, el suelo, el aire, el agua. Entonces, son temas que se deben de irse actualizando en cuanto a la normativa legal. De ese plan de gestión ambiental tiene que ir el manejo de desechos sólidos bajo su normativa que lo regula, ¿verdad? El manejo de aguas residuales, manejo de desechos peligrosos, monitoreo de calidad de agua y aire, monitoreo de flora y fauna y las certificaciones en contexto ambiental. En cuanto a los desechos sólidos, pues alguna de ustedes, no sé el nombre realmente porque no es mi contacto, pero muy fina nos compartió el manual de desechos sólidos que maneja, el Ministerio de Ambiente. Entonces, ahí podemos apreciar que las normativas y los modos de uso y de almacenamiento.
Para nosotros cuando estamos en una empresa es importante definir qué tipo de almacenamiento vamos a tener de desechos sólidos, cómo va a ser su recolecta, y si no hay recolecta diaria, pues en dónde lo vamos a almacenar y que sea en lugares cerrados y que no tenga el acceso a, pues, a las personas cotidianas que hacen la empresa, solo para personal destinado. El manejo de aguas residuales, igual, ¿verdad? Que tenga su manual en el contexto de que con sus memorias de cálculo para las fosas sépticas. Y por ejemplo, estamos en una empresa, aquí pues la empresa más grande que nosotros tenemos es la empresa portuaria San Tomás de Castilla, que sus operaciones son full industrial. Entonces, ahí pues vemos que en cada área, y así lo requiere el caso, una fosa API, ¿verdad? Ustedes manejan perfecto el tema porque ahí yo sé que hay estudiantes civiles, industriales y de todas las ramas que tiene ingeniería, la facultad de ingeniería. Y ustedes son expertos en ese tema, ¿verdad? Para ustedes creo que es un poco más fácil manejar estos temas industriales. El manejo de desechos peligrosos, es muy importante que si la empresa no tiene la expertise de manejar desechos peligrosos, es muy importante que se contrate una empresa que sí tiene esa certificación o esa aval, o ya tienen el expertise de manejar estos desechos peligrosos. Inclusive el almacenaje debe ser considerado de manera individual y diferente por cada desecho, porque sabemos que hay desechos que pueden estar muy almacenados porque son corrosivos y entonces podría ser un daño ambiental muy grande. A mí se me olvidaba también agregar en el tema empresarial, que es muy importante, y ustedes como estudiantes de industrias, no sé, se me hace, que el tema de cuando hay un derrame de hidrocarburos, un derrame de que se podría hacer, ¿verdad? Ese tema de plan de contingencia debe ir dentro del plan de gestión ambiental también, porque es muy importante cuando hay un derrame de desechos de hidrocarburos tener un protocolo de acción, porque todo este tema de los hidrocarburos es una contaminación directa al suelo, inclusive lo puede volver inerte. Entonces, hay diferentes actividades que se pueden realizar posterior a un derrame de hidrocarburos. Por ejemplo, aquí en Izabal hay dos chicos que hicieron eso. Radiación. Mariana, volvete a jugar el micrófono que no se te escucha. Ahora, Y mejor. ok. Entonces, hay contar la experiencia de los que hicieron su tesis, que son también sobre la biorremediación de suelos por contaminación de hidrocarburos. Entonces, hay mucha bibliografía, puede ser muy importante. Vamos a indagar, ¿verdad? Grabamos nuestro plan de contingencia, sabemos que cada situación es diferente. Por ejemplo, a puerto, ¿verdad? El puerto más de Castilla, carburos en el agua, en el mar, pues se colocan las barreras de contención. Entonces, que el derrame pues no se exceda y se pueda ya con maquinaria carburos no se mezcle y no dañe y no se contamine y se haga una, le llaman biocidio. Entonces no se puede contemplar actividades, y si ustedes están tomando en el tema empresarial, agreguen dentro del plan de gestión tenemos las certificaciones en contexto ambiental, pues sabemos que hay diversas certificaciones y es casi absurdo que nosotros pues detallemos cada una, ¿verdad? Pero de las que sí conocemos en el contexto ambiental y como ambientales podemos determinar una que es muy especial, que es entonces esa les puede hablar muy bien Alejandra, y yo creo que ahora sí es muy oportuno que Alejandra tome la intervención y pues ella ya les explicará punto a punto
cómo realizaba ella en agropecuaria este tipo de actividades. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta acá? Pueden compartírmela. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Pues ya me pueden ver la carita y ya puedo ver también sus comentarios. Y me Bueno, comentan por acá. Ya dos. ¿cómo? Igual ¿Ya empezó? prepárate, te digo. No, Ok. dejemos un espacio como unos, ¿sí se escucha? Que si alguien Un tiene espacio. alguna duda, hasta el momento pueden realizársela ahorita a Mariela y ella pues se los va a estar contestando, ¿verdad? Y pues enseguida voy a hablar yo un poquito más del enfoque de, por ejemplo, certificaciones internacionales y la implementación y seguimiento. Ok, listo. Listo, Ale. Empieza tú. Y pues si alguien quiere compartir alguna pregunta, Bueno, que lo haga. bueno. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Pineda, yo soy ingeniera ambiental, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y estuve estudiando en la Facultad de Ingeniería en el centro, ¿verdad? Aquí en la capital. Pues como experiencia profesional estuve trabajando 2 años en una empresa llamada Green Development, pues siempre en la capital de Guatemala, en donde pues hacía instrumentos de impacto ambiental, estudios técnicos de aguas residuales y algunos pues otros seguimientos a diferentes normas, por ejemplo, también la implementación, seguimiento de huella de carbono. Posterior a eso, pues me pasé a Agrocaribe. Agrocaribe es una empresa que se encarga de la producción y plantaciones de palma de aceite, de palma africana. Pues ahí era coordinadora ambiental y estaba a cargo de un poquito más de 15,000 hectáreas de palma, 2 plantas procesadoras, y pues me encargaba de la implementación, seguimiento y monitoreo de lo que es pues la legislación nacional enfocada aquí a Guatemala y pues también el cumplimiento de diferentes planes de gestión, de diferentes certificaciones internacionales, como lo es RSPO, Rainforest Alliance, pues entre otras, ¿verdad? Pues aparte, tuve pues el honor de llevar a Agrocaribe a ser la primera empresa en Guatemala, tener el premio Campo Limpio, que es un premio que da Agrequima directamente por el manejo de, de desechos de agroquímicos, ¿verdad? Trabajo para una empresa mexicana, se llama Val. Ale, Ahí está bien. soy jefe de administración de certificarse plantaciones de, perdón, pues ahí en Umbal, la empresa mexicana está distribuida entre Veracruz, Chiapas, Campeche y Tabasco, ¿verdad? Entonces, pues ahí estaría a cargo más o menos de lo que son 7,000 hectáreas de palma, 5,000 hectáreas de pino y una planta procesadora y más o menos 4,300 hectáreas de área de conservación. Bueno, pues como les comentaba, pues yo creo que soy el otro lado de la moneda. Mariela pues está un poquito más del lado de cómo se maneja dentro de lo que son las organizaciones nacionales y pues conmigo era un poco más cumplimiento pues de los certámenes internacionales. Pues yo creo de que estos certámenes son un campo bien abierto para todas las ramas que estudian el medio ambiente, debido a de que ellos han tenido como un enfoque a pues como sustituir o en cierto punto como mejorar todas las prácticas que se hacían,
que pues en cierto punto eran perjudiciales al medio ambiente, ¿verdad? Muchas de ellas son incluso un poco más exigentes de lo que pide la legislación nacional, ¿verdad? Entonces, pues yo creo de que es un campo súper abierto y, y pues creo que muchos de ustedes pues pueden aplicar, ¿verdad? Pues en relación a los planes de gestión ambiental, pues mi trabajo lo que hacía, pues es de primero, todas las certificaciones a uno le piden cumplimiento de ley. Entonces, pues ahí nos topamos con los diferentes instrumentos de impacto ambiental. Los diferentes instrumentos de impacto ambiental, ya saben, son diagnósticos ambientales o estudios de evaluación ambiental aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, los instrumentos de impacto ambiental cuando trabajaba en Eurocaribe, pues eran estudios muy viejos, ¿verdad? Entonces no tenían un plan de gestión ambiental que tuviera una matriz de cumplimiento como tal. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les pasara eso, pues mi recomendación sería hacer una matriz de cumplimiento. Igual, pues yo creo que cuando un consultor ambiental realiza un instrumento de impacto ambiental, pues a veces no tiene claridad de todos los impactos que pues al final se están causando por esa actividad. Entonces, por ejemplo, en nuestra matriz de cumplimiento podríamos acertarla a lo que es el cumplimiento de lo que dice el plan de gestión ambiental y la resolución ambiental, y aparte pues los hallazgos que nosotros mismos tenemos. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a asegurar que sí estamos haciendo bien las cosas? Pues primero creo que es bien importante tener indicadores. Muchos de los instrumentos de impacto ambiental aquí en Guatemala pues ya tienen con indicadores. Y que me dirán, bueno, ¿qué es un indicador? Un indicador pues es como una actividad que tiene que ser contable y que yo pueda medir. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que tiene diferentes fosas sépticas, por ejemplo, que estas todas cumplan con el Acuerdo Gubernativo 236-2006. Entonces mi indicador sería el cumplimiento de todas las fosas sépticas, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo siempre lo dividí en diferentes partes. Lo tenía entre agua, suelo, aire y conservación. Entonces, por ejemplo, les voy a platicar un poquito de lo que es agua. Pues como ya saben, actualmente en Guatemala solo se tiene de legislación el Acuerdo Gubernativo 236-2006, en el cual nosotros, pues nos rige el reuso y pues la disposición final de las aguas residuales y los lodos. Entonces, por ejemplo, pero nosotros en agua no únicamente tenemos aguas residuales que vienen directamente de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, conmigo, en el caso del campo, pues tenía también escurrimientos agrícolas que eran ocasionados por ya sea la aplicación de fertilizantes o la aplicación de diferentes agroquímicos. Entonces, por ejemplo, un buen plan de gestión ambiental en el caso de agua tiene que incluir lo que son aguas residuales, aguas superficiales, aguas subterráneas y aguas de consumo humano. Entonces, por ejemplo, es súper importante que nosotros ubiquemos en dónde estamos en el mapa. Por ejemplo, en qué cuencas yo estoy actuando o, por ejemplo, a qué cuencas yo puedo afectar. ¿Esto por qué? Porque al final nosotros estamos trabajando por la mejoración, sí, por tener un mejor ambiente, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra meta. Y entonces, por ejemplo, las actividades que yo haga arriba de la cuenca, pues van a afectar abajo de la cuenca. Entonces, por ejemplo, es importante que cada uno, pues, yo creo que los sistemas de geoposicionamiento son una herramienta súper útil. Yo la he utilizado muchísimo. Entonces, por ejemplo, bueno, ya tengo localizado dónde está la cuenca. Bueno, por ejemplo, si tengo diferentes sistemas de tratamiento de aguas residuales, ¿en dónde los tengo ubicados? En el caso, por ejemplo, no tenemos una legislación de aguas superficiales. Como nosotros, como compromiso de la empresa, pues hacer algún tipo de monitoreo que a nosotros nos diga que no estamos perjudiciando o no estamos afectando a los diferentes cuerpos de agua. Entonces, por ejemplo, siempre es importante tomar puntos de muestreo de lo que es las aguas superficiales antes de entrar al proyecto y después de entrar al proyecto.
Y esto, por ejemplo, ahorita no tenemos como una legislación que les decía que nos rija, pero podemos tomar diferentes parámetros como lo son el oxígeno disuelto, el fósforo, el nitrógeno, que son indicadores de que el agua se encuentra en buen estado y que realmente nosotros como industria no estamos afectando a estos cuerpos de agua. También es importante tomar en cuenta, por ejemplo, a pesar de que no tenemos en sí una ley que rija pues el agua potable, por ejemplo, sí tenemos, por ejemplo, la pues diferentes decretos en donde nosotros pues sí podemos muestrear la calidad de agua que nosotros le estamos dando a los trabajadores, ¿verdad? Y por ejemplo, también es importante tomar en cuenta, por ejemplo, la cantidad de agua que yo consumo. ¿Y esto con qué fin? O sea, por ejemplo, yo lo pongo en un indicador. Este mes yo de agua utilicé tanta cantidad. Entonces, nuestro indicador va a ser, bueno, vamos a disminuir o mantener esa cantidad de litros utilizados. Y entonces en eso se basa nuestro plan de gestión ambiental y nuestra matriz, en mejorar o en disminuir, por ejemplo, la cantidad de impactos ambientales que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el tema de aire, pues lo direccionaba directamente a lo que es huella de carbono. Actualmente no tenemos una legislación nacional que nos enfoque a lo que es el tema de aire. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que podemos hacer son planes de eficiencia energética o planes de reducción de gases de efecto invernadero. Y entonces, por ejemplo, creo que este es un campo súper diverso. Muchas veces no es algo que a nosotros no nos enseñan en la universidad, pero que tiene pues un gran campo. Por ejemplo, se venden créditos de carbono o por ejemplo, muchas empresas que quieren demostrar de que son amigables con el ambiente, pues están midiendo su huella de carbono e implementan diferentes acciones para disminuirla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los planes que están enfocados al aire, nuestro indicador principal son las toneladas de dióxido de carbono equivalente. Pues aparte de que así como en el plan de agua, nosotros cuando hacemos una huella de carbono, pues identificamos todos los impactos o los diferentes focos de emisión. De esta forma, nosotros sabemos cuál es el que, por ejemplo, está consumiendo más y en dónde yo puedo como direccionar mis planes de mejora continua, ¿verdad? Por ejemplo, en el manejo de suelos, nosotros, bueno, por ejemplo, yo lo direccionaba directamente a lo que es el manejo de los desechos sólidos. Pues actualmente solo tenemos una legislación de desechos peligrosos, pero pues lastimosamente los desechos son un problema que a todos nos afecta, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en donde yo trabajé en Agrocaribe, pues ahí pues implementamos diferentes programas de reciclaje y con ese reciclaje nosotros montábamos otros planes para que hubiera a cierto punto un equilibrio, ¿verdad? Muchas veces las empresas ven el ambiente como un gasto y es que realmente puede serlo porque ellos no ven que al final si nosotros preservamos el medio ambiente, pues es una ayuda para nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todo el dinero que yo recaudaba de pues diferentes capacitaciones que se le daban a los trabajadores, pues hacía diferentes campañas. Por ejemplo, con este proyecto Campo Limpio, lo que hicimos fue también ir a las comunidades. En Izabal, pues lamentablemente todavía no estaba bien como implementado esto de Agrequima, es una empresa que se encarga de darle manejo a los desechos de agroquímicos y creo que es la única empresa que lo hace aquí en Guatemala. Entonces, por ejemplo, si nosotros teníamos que, por ejemplo, fuimos a las comunidades y las comunidades decían, bueno, es que yo quemo mis envases de agroquímicos, yo los tiro al río Motagua o yo los entierro. Y entonces, por ejemplo, de esa forma nosotros pudimos llegar también a esas comunidades, ¿verdad? Instalamos diferentes centros de acopio que venían directamente de dinero que habíamos recaudado de las diferentes campañas de reciclaje, ¿verdad? Y entonces a ellos les dábamos diferentes capacitaciones para que ellos también aprendieran a que realmente cuidar el ambiente no solo era para que se viera bonito, sino que también era por su salud. Entonces creo que así
muchos de ellos fueron concientizándose y ahí se quedaron los centros de acopio y pues creo que fue un proyecto bastante bueno. Por ejemplo, también las áreas de conservación ayudan mucho en lo que es el secuestro de huella de carbono. Eh, por ejemplo, sigo trabajando en esta industria tan difícil que es la palma africana. Creo que todavía hay mucho terrorismo, pero realmente la gente pues no se ha enterado de todas las acciones que hacen las empresas que sí están certificadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en estos temas de conservación, creo de que a uno, bueno, por ejemplo, en mi caso de estudiar ingeniería ambiental, pues es un tema que realmente no aborqué mucho en lo que fue mi época de estudio, sino que fue algo que yo tuve que ir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, el área de conservación es súper importante porque ahí generalmente es donde nosotros le estamos asegurando la vida a las diferentes formas de vida que hay en la naturaleza, ¿verdad? La diferente diversidad biológica. Entonces, por ejemplo, yo estuve en México haciendo un curso para hacer estudios de ABC. Los estudios de ABC son estudios de altos valores de conservación, se llaman, que son unos estudios que van enfocados directamente a la conservación de la naturaleza y a proteger todas las costumbres y toda la cultura de las comunidades, ¿verdad? Y eso al final es lo que nosotros hacemos, proteger el ambiente y asegurarnos de que, por ejemplo, todas las comunidades sigan teniendo acceso a los diferentes pues, ríos. Si ellos hacían un ritual en cualquier lugar, pues lo sigan haciendo. Entonces, por ejemplo, ese tipo de estudios que son ajenos a nuestra carrera, creo que nos abren un poquito más la mente de cómo nosotros debemos de manejarlo. Por ejemplo, dentro de Agrocaribe yo me hacía diferentes tipos de monitoreos, ¿verdad? Yo hacía monitoreos ambientales y hacía diferentes, por ejemplo, monitoreos de aire, para las chimeneas, hacía monitoreos de agua. Y en esta ocasión, pues también me tocó hacer monitoreos biológicos. A pesar de que no es nuestro campo, creo que es bien importante que nosotros nos introduzcamos en este tipo de monitoreos, ¿verdad? Los biólogos son unas personas que de verdad tienen muchísimo conocimiento y nos pueden ayudar a cómo darle gestión a estos áreas de conservación, ¿verdad? Por ejemplo, yo en Agrocaribe me hacía cargo más o menos de 500 áreas de conservación y ahora me hago cargo de 4.500 hectáreas de conservación, ¿verdad? Entonces es un reto súper grande. Pues para esto tenemos diferentes herramientas. Creo que la herramienta más importante siempre son el GIS. El GIS es súper importante. Nosotros con los temas de conservación podemos definir, por ejemplo, con los mapas de cambio de suelo, saber si realmente nosotros estamos conservando esa área o nosotros estamos deforestando. Por ejemplo, si hay fuego en esa área, si nosotros, en dónde están los puntos de calor, las acciones que nosotros debemos de cumplir nosotros y pues siempre capacitar a las comunidades para que ellos también se sumen, ¿verdad? Porque en las áreas de conservación, pues al final la comunidad es la que entra a cazar, la que entra a talar. Entonces, por ejemplo, la comunicación con las partes interesadas es súper importante, ¿verdad? Entonces, con este tema, pues aparte es bien importante que, que nosotros los conozcamos y nosotros estamos enfocados en medio ambiente. Yo creo que no somos expertos, pero al final siempre nosotros vamos a ser los encargados de llevar todos estos planes de gestión ambiental, ¿verdad? Y vamos a ver, me preguntan aquí cómo tener acceso a los resultados de estos estudios de monitoreo. Bueno, por ejemplo, si es una empresa certificada, generalmente las empresas certificadas, uno de sus requisitos es que se hagan públicos muchas de las acciones que ellos hacen, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden meterse a la página de Agrocaribe, ahí van a encontrar muchos de los monitoreos que yo hacía, ¿verdad? A todos los que fui parte y más o menos a los que ustedes pueden pues implementar en las diferentes empresas, ¿verdad? Y
Por ejemplo, el otro tema que es bien importante y que no se toma en cuenta en las diferentes entes nacionales, pues es la trazabilidad. Por ejemplo, una empresa certificada, por ejemplo, en estas en estas tres certificaciones que son RCPO, Rainforest Alliance y FSC, pues le obligan a uno, por ejemplo, que si yo voy a reciclar latas, por ejemplo, que la empresa donde yo estoy enviando las latas, pues ella también tenga un instrumento de impacto ambiental y que sea aprobada por la legislación nacional. Entonces, por ejemplo, eso es bien importante, ¿verdad? Trabajar con los proveedores, porque si nosotros nos estamos vendiendo como una empresa verde, pues también lo tienen que ser todos nuestros proveedores. Y entonces, por ejemplo, ustedes más o menos, pues pueden eh, implementar diferentes como mini checklists de las cosas que las empresas o los proveedores terceros pues pueden tener. Por ejemplo, bueno, tiene instrumento de impacto ambiental, muy bien. Tiene la licencia ambiental, muy bien. Ha hecho un estudio técnico de aguas residuales, muy bien. Y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, creo que es bien importante tomar en cuenta de que nosotros, por ejemplo, en mi caso, ha sido pues más que todo eh, pues la gran industria, ¿verdad? Las empresas que son grandes, ¿verdad? Creo que ahora pues mi reto principal es que voy a estar trabajando con diferentes pequeños productores. Yo creo que nosotros siempre hacemos culpables a las grandes industrias, pero tampoco a veces no nos enfocamos, por ejemplo, en el productor que tiene 10 hectáreas de cualquier cultivo, ¿verdad? Que si los juntamos todos, en realidad son una gran cantidad de hectáreas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, llevar el enfoque hacia esas personas, ¿verdad? Hacer planes de gestión y implementarlo también con esas personas, ¿verdad? Entonces, pues yo los invito a ustedes a que sigan pues capacitándose. Creo que pues cuando uno está en la universidad, pues a uno le dan como un pequeño panorama, pero el campo del medio ambiente es súper extenso, ¿verdad? Entonces ustedes así como se pueden pues dedicar en lo que es la parte nacional, pueden dedicarse así como conmigo que hacía planes de gestión ambiental, los implementaba y pues siempre tenía que dar resultados, ¿verdad? En mi caso es estar certificado, tener este tipo de premios o por ejemplo, seguirse capacitando, por ejemplo, en huella de carbono, creo que es un campo bastante grande y que sí ayuda a bajar las emisiones en todo sentido, ¿verdad? Por ejemplo, porque se toma en cuenta también las fosas sépticas, por ejemplo. Entonces, de esa forma, pues nosotros vamos midiendo qué tan sostenibles somos, ¿verdad? Vamos a ver, dice Tania Sandoval, considera que el MARN y el CONAP hacen un monitoreo, auditoría o seguimiento a lo que aprueban. Bueno, en mi experiencia, sí tuve diferentes monitoreos del MARN. Sí tenía contacto directo con CONAP porque nosotros cuando trabajaba en Eurocaribe estaba haciendo, pues también me encargué de hacer un plan que ayudaba a un poco más de 20,000 hectáreas en la reserva de la biosfera maya, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a CONAP sí les tuvimos que enseñar cómo eran las prácticas que se hacía una empresa que es sostenible. Por ejemplo, este término se lo van a encontrar un montón, ¿verdad? Sostenibilidad. Entonces nosotros nos tenemos que enfocar en lo que es medio ambiente, en lo que es social, que incluye a las comunidades, incluye a los trabajadores, y el tema económico, ¿verdad? Que la empresa siempre siga obteniendo pues buenos recursos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este tema de CONAP, por ejemplo, sí recibimos algunas visitas, pero no eran tanto de auditoría, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, ellos llegaron muchas veces para como obtener algunas ideas de cómo nosotros les estábamos dando de gestión a los diferentes planes de manejo. Vamos a ver qué dice. Es obligatorio que el MARN y CONAP los hagan, pero en realidad no los hacen siempre y es muy esporádico. Bueno, yo creo que por eso es importante las diferentes certificaciones internacionales, ¿verdad? Yo creo que el MARN y el CONAP no están haciendo un mal trabajo, sino que simplemente pues no tienen los recursos necesarios para abarcar a todo
el gremio, ¿verdad? A los diferentes gremios que hay en Guatemala, que es inmenso. Entonces, por ejemplo, sí recibí diferentes visitas del MAN, pero el MAN pues no se daba abasto visitando a todas las empresas, ¿verdad? Entonces ahí es donde se pierde un poquito más, eh, pues, este contacto con el MAN, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Podría hablar un poco sobre la relación de la carrera y el campo de gestión de desastres naturales? Bueno, es súper importante que nosotros tomemos en cuenta los desastres naturales, porque, por ejemplo, nosotros siempre vamos a tener diferentes contingentes. Por ejemplo, nosotros en ese momento, pues que yo estaba trabajando en Izabal, pues al lado estaba el río Motagua, ¿verdad? Y ustedes saben, hace unos años, cuando estuvo el Mitch, el río Motagua se desbordó y se fue por todos lados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí nosotros aplicábamos planes de contingencia haciendo, entrenando a la gente, por ejemplo, a qué es lo que tenía que hacer en caso de que hubiera algún incendio, por ejemplo, porque hubiera alguna inundación, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, sí, con la Conred, nosotros teníamos línea directa con la Conred, incluso pues lo que nosotros hacíamos era colocar carteles hasta en las comunidades para que ellos supieran que en caso de algún desastre pues pudieran hablar con la Conred. En el caso, por ejemplo, de la conservación, se ve mucho lo del pues los incendios, ¿verdad? Creo que esta es la temporada de incendios y es la parte más difícil porque algunos sí de verdad son por el calor, sabemos de que otros aprovechan pues para quitar área de conservación, pero por ejemplo, entonces ahí es donde nosotros debemos de direccionar todos nuestros impactos ambientales y hacer o sea, como un conjunto con los planes de contingencia. Los planes de contingencia nos ayudan a nosotros a saber qué es lo que va a pasar en caso que, por ejemplo, creo que a cualquiera le pueda pasar que tengan, que en algún momento le salga mal un resultado de algún sistema de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? Por ejemplo, se le subió, qué sé yo, el nitrógeno. ¿Por qué? Porque pues hay demasiadas personas ahí orinando. Entonces, su plan de contingencia va directamente a qué voy a hacer en ese caso. O sea, en el caso de que tenga pues más de lo que la legislación ambiental me dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, por ejemplo, si voy a comprar algunas pastillas que me ayuden a disminuir la cantidad de nitrógeno, o si voy a aerearla, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer, verdad? Entonces, por ejemplo, estos planes de contingencia igual pueden ir eh, pues avalados o pueden ir de la mano a lo que es aire, a lo que es suelo, a lo que es agua y conservación. Vamos a ver qué dice. Herramientas como Global Forest Watch son muy usadas en Palma. Exacto. Global Forest Watch es una unidad, es una herramienta súper buena. Yo se las recomiendo si en algún momento ustedes pueden visitarla. Pues, por ejemplo, ahí nosotros hacíamos nuestros monitoreos de deforestación. Nosotros subíamos los shapes de la empresa y así nosotros demostrábamos de que nosotros no estábamos deforestando el área. O, por ejemplo, nosotros también monitoreamos de que, por ejemplo, la certificación RCPO nos obliga a todos de que no podemos utilizar el fuego por ningún caso. Entonces, nosotros hacíamos estos monitoreos. Yo intentaba hacerlos semanalmente, ¿verdad? Pero a veces simplemente no me daba abasto, entonces los intentaba hacer cada 2 semanas, como demostrando que realmente nosotros no hubiéramos utilizado fuego. Y si en algún punto aparecía un punto de calor, ¿qué plan de contingencia nosotros estábamos utilizando para apagar este? Por ejemplo, ahorita que estoy trabajando en México, es súper difícil porque he estado en el área de reserva, pues se incendiaron unas áreas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí evalúan también que sus planes de gestión son eficientes, ¿verdad? Porque ustedes tal vez no están en el área, pero la gente que está a su alrededor, pues sí está actuando para detener algún tipo de desastre, ¿verdad? Entonces,
Vamos a ver, dice Jorge, yo recomiendo que sus planes sean base a los sistemas que identifica el 6860. Sí, claro, creo que el 6886 es bastante completo. Sin embargo, creo que, por ejemplo, siempre cuando uno está certificado en diferentes, cualquiera de las certificaciones que hay, pues es un poquito más drástico, es un poquito más fuerte que lo mismo que pide pues la legislación ambiental, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tenía mi plan de gestión ambiental, mi matriz de cumplimiento, por si venía una auditoría del MARN, del CONAP, de quien sea, ¿verdad? Y aparte tenía una matriz de cumplimiento con los impactos que yo había identificado y con los diferentes indicadores que pues yo me había propuesto, porque al final los indicadores uno los propone, ¿verdad? Es hasta donde yo puedo llegar. Y es la forma en que nosotros medimos si realmente nosotros estamos siendo eficientes o estamos siendo sostenibles. Y entonces, por ejemplo, cuando venía una auditoría, entonces me revisaban la parte que estuviera cumpliendo con todo lo que es legislación ambiental y aparte con lo que yo había identificado con RSPO o Rainforest Alliance, ¿verdad? Entonces, pues más o menos así es como se maneja. Yo igual aquí tienen mi contacto si alguno de ustedes tuviera alguna duda de los diferentes, de cómo realizar diferentes planes de gestión ambiental, de cómo direccionarlos diferentes a industria o a campo. Y pues aquí pues les dejo mi contacto por si alguno tuviera alguna duda. Y pues creo no, que si alguien tiene una duda, pues la voy a estar respondiendo en este momento. Vamos a ver. Vamos a ver algo importante, las normas de certificaciones que muchas veces tienen un nivel de existencia mayor que la legislación. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Entonces, como les decía, si ustedes tienen alguna duda de la implementación, que es lo más difícil, porque es estar capacitando a toda la gente para que la gente entienda, pero créanme que después de un momento cuando ustedes ya han capacitado durante mucho tiempo y la gente pues realmente lo entiende, y lo dice no porque ustedes estén enfrente, sino que porque realmente ya se ha vuelto como una cultura verde. Entonces es una satisfacción bien grande, ¿verdad? Porque ustedes saben de que pues están ayudando al medio ambiente, ¿verdad? Y pues que esas personas probablemente van a ayudar con su familia y pues de alguna forma van a empezar a ayudar. Vamos a ver qué dice. Debido a su experiencia, ¿cree que el pensum de la carrera necesita modificaciones? Definitivamente, creo que sí. Creo que por ejemplo, creo que hay que reforzar un poquito en lo que es desechos sólidos. Si ustedes pueden pues recibir algún tipo de diplomado o algo de desechos sólidos, pues se los recomendaría. Pues también el tema de huella de carbono es súper importante, que no se menciona tanto cuando nosotros estamos en estos diferentes pensos de cómo hacerla. O sea, yo hasta que había salido de la universidad aprendí cómo hacer huella de carbono y todavía sigo aprendiendo. Hay diferentes técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, esto dice ABC, HCC, yo fui a hacer ese curso de ABC, HCC, que no solo es implementado para palma, sino que también para caña, yo creo que también lo están implementando para café. Entonces, si se dan cuenta ustedes, son estudios que son súper importantes y que a ustedes les van a servir en su vida universitaria, a lo largo de su vida profesional, y que de verdad yo se los recomiendo que siempre sigan estudiando, ¿verdad? El mundo del medio ambiente es súper amplio y creo que nosotros no nos damos abasto, ¿verdad? Creo que tenemos que unir fuerzas para que pues podamos obtener mejores resultados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un tema que es súper importante es hablar todo a nivel paisaje, ¿verdad? No solo ver lo que me está pasando a mí dentro de mi empresa, sino de lo que yo puedo afectar a diferentes empresas o a diferentes sectores, por ejemplo, las comunidades que tengo cerca, si tengo áreas protegidas cerca, etcétera, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver a un enfoque un poco más a nivel paisaje, ¿verdad? Entonces, yo les sugiero igual, pues, seguir creciendo profesionalmente, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco mucho por estar presentes, por escucharme. Como les digo, si ustedes tuvieran alguna duda, pues yo me quedo a la orden, ¿verdad? Y pues, gracias. Mariela. Gracias, Ale. Gracias, Ale, por tu intervención. Y creo que ahí estamos a la orden para hacer duda o comentarios. Y el chat puede quedar abierto un par de días, no sé, se me ocurre. Y ahí pueden hacer observaciones.
estamos a la orden y que tengan feliz tarde. Feliz tarde y muchas gracias a todos. Gracias a todos. Ay, tan lindo. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde a todos.